Estimados televidentes, tengan todos muy buenos días. A todos aquellos que nos ven a través de Tribuna Popular, estamos nuevamente en la secuencia del hombre de ley. El día de hoy vamos a tratar temas importantes del derecho laboral. Queremos hablar respecto al contrato, por ejemplo, que es importante en toda relación laboral, cómo nace. O sea, los contratos pueden ser verbales o pueden ser escritos. Se sobreentiende, según la norma, se presume que todo contrato tiene un plazo indeterminado. Los elementos para que se configure un contrato se requiere lógicamente de que el trabajador, o sea, preste los servicios, ¿no?, a su empleador, que esté bajo subordinación, es decir, que su empleador fiscalice la labor, que haya una contraprestación económica, o sea, el trabajador le da sus servicios, o sea, su fuerza de trabajo, y el empleador a cambio de ello le da una retribución. Son elementos importantes, reitero, para que se configure un contrato de trabajo. ¿Qué sucede con los contratos modales, por ejemplo? O sea, los contratos modales también están especificados en el Decreto Supremo 0397-TR, ¿no? Los contratos modales, por ejemplo, tienden a desnaturalizarse cuando no se establece en un contrato escrito la causa objetiva de la contratación, y eso es tema continuo de que se ventile en los fueros judiciales. Incluso cuando se llega a la Corte Suprema de Justicia de la República, se determina cómo son las causas que originan o determinan la desnaturalización de determinados contratos. Por ejemplo, se puede desnaturalizar un contrato CAS, o sea, el contrato administrativo de servicios, a pesar que tiene una legislación expresa o específica, que es el Decreto Legislativo 1057, sin embargo se puede desnaturalizar. Se desnaturalizan los contratos de locación de servicios. Los contratos de locación de servicios se indica o se presume, pues, o sobreentiende que es un contrato de naturaleza civil, ¿no?, que celebra un comitente con locador. Sin embargo, esos contratos se desnaturalizan cuando nacen o se configuran elementos de una relación laboral. Aquella persona que presta servicios para otro, por ejemplo, no tiene que estar bajo subordinación o fiscalización. Si sucede eso, ya esa prestación de servicios mediante locación se convierte en un contrato, ¿no?, de naturaleza laboral. Queremos conversarles y le hablamos, estimados televidentes, por cuanto el día de hoy y días anteriores se viene sucediendo una serie de hechos en las diversas municipalidades, ¿no? O sea, nosotros preocupados por este tema de los erarios nacionales, ¿no?, de las entidades locales, porque lógicamente somos vecinos y formamos parte de nuestra ciudad. Entonces, aquí nada más podemos ver, por ejemplo, la Municipalidad Provincial del Santa viene teniendo ciertos problemas respecto al asunto de remuneraciones. ¿Y por qué? Porque hablan lógicamente de una sobrepoblación laboral. ¿Y eso debido a qué? A que lógicamente han venido incorporándose una gran cantidad de trabajadores en los últimos años por cuestiones, pues, de favores políticos, o porque lamentablemente no han tenido personales o funcionarios idóneos capaces de poder hacer las diferencias para realizar contratos con los trabajadores. Por ejemplo, un obrero que trabaja en el área de limpieza, un sereno municipal que trabaja en el área de seguridad ciudadana, aquellas personas que, por ejemplo, trabajan viendo el tema, por ejemplo, de las videos cámaras, ¿no?, en el serenazgo, los choferes incluso de los carros compactadores,
¿no? Los obreros, los llanteros, los soldadores, ellos están sujetos al régimen privado del Decreto Legislativo 728. Por lo tanto, es un error de que se le contrate mediante locación de servicios o mediante contratos CAS. Y eso es lo que ha venido sucediendo, ¿no? En las diversas municipalidades que lo contratan bajo esa modalidad. Puedes contratar, o sea, se puede contratar personal mediante el contrato CAS, no mediante el contrato administrativo de servicios, siempre y cuando sea una labor temporal, no una labor de naturaleza permanente, porque eso da lugar a que se desnaturalice esos contratos CAS. Entonces, la invocación va a aquellos gerentes, ¿no?, de recursos humanos que tienen que tener mucho cuidado. Queda claro entonces, y reitero, que los trabajadores del área de limpieza, los serenos, los choferes, los soldadores, están dentro del régimen del Decreto Legislativo 728, o sea, del régimen de la actividad privada. Entonces no pueden ellos ser contratados ni mediante locación de servicios ni mediante contrato CAS. Queremos también, estimados televidentes, tratar el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Los trabajadores, cuando ingresan a laborar, tienen derecho no solamente a un seguro de vida, no solamente tienen derecho, ¿no?, a un seguro de salud, sino que les protege la norma. Ellos, de entrada, o sea, su empleador tiene que garantizarlo que donde labora haya un ambiente de seguridad, o sea, y para todo tipo de trabajo. Si algo le sucede, sufre un accidente, el empleador es responsable, ¿no? Y tanto administrativamente, por cuanto puede intervenir SUNAFIL y le impone una multa, ¿no?, una sanción económica. Pero también, si el trabajador se ve afectado en su salud, puede acudir al Poder Judicial. Y el Poder Judicial, lógicamente, si demanda la indemnización por accidente de trabajo, va a estar protegido el trabajador y, lógicamente, le va a salir favorable la demanda que presente por la indemnización por daños derivados del accidente de trabajo. Hemos tenido una consulta, ¿no?, a través de las redes sociales, en los cuales, por ejemplo, hay una empresa que ha tenido, tiene varios trabajadores, lógicamente, y algunos de ellos sufrieron accidente de trabajo. En este caso, los trabajadores no han logrado recuperar el tema de su salud y la empresa los tiene pues en una situación expectaticia, ¿no?, como si es suspendido su vínculo laboral, o sea, a través, lógicamente, mediante una suspensión temporal de labores. Sin embargo, nos contaban que ya llevan más de 6 meses en ese estado, ¿no?, de espera, y lógicamente entendido que ellos tienen necesidades, lógicamente familiares, ¿no?, sus necesidades económicas para cubrir el tema de los gastos familiares, ¿no? Y ya habiendo transcurrido un lapso prudencial, se considera de que la empresa, o sea, no los puede tener en esa situación de espera o en esa situación expectaticia. Para ello, hace poco se dio la ley 3222, ¿no?, que modificó, o sea, en su artículo 2, y que modifica el artículo 76 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde indica, pues, la empresa tiene que reubicarlo o transferirlo al trabajador a otro puesto, pero sin afectar el aspecto remunerativo ni su condición o calidad de trabajador. Entonces nosotros hemos recomendado que en ese sentido, al haber transcurrido ya más de 6 meses y la empresa no lo repone a su trabajo, que demande lógicamente el cumplimiento de esas obligaciones laborales, porque la ley le protege al trabajador y él tiene el derecho de ser reubicado o repuesto en otro lugar de trabajo con las mismas condiciones y la misma remuneración. Bien, vamos a regresar luego de una breve pausa comercial.
Bien, estimados televidentes de Tribuna Popular, estamos de regreso para seguir con la secuencia El Hombre de Ley. Queremos hablar ahora respecto al tema de lo que es pensiones, ¿no? Al sistema previsional. Hace poco se ha dado una ley, la 30939, respecto a la posibilidad de las personas que puedan jubilarse anticipadamente, pero también para aquellos que pueden retornar al Sistema Nacional de Pensiones, o sea, la ONP, si están actualmente afiliados a una AFP. Queremos indicar, ¿no?, a especie de conocimiento, doctrina, el sistema de pensiones en nuestro país actualmente tiene dos sistemas, ¿no? Lo que es el Sistema Nacional de Pensiones, dirigido o regulado por la ONP, y el sistema privado de pensiones, en el cual hay varias AFPs, ¿no? Son instituciones privadas que manejan los fondos de pensiones, y cuando la persona llega ya a la edad que se requiere, con un aporte de 20 años y con la edad de 65, puede o tiene el derecho a jubilarse. Sin embargo, con esta ley que ha sido promulgada, se da pues la posibilidad de que las personas puedan no solamente decidir si retornan a la ONP, o en todo caso tienen también el derecho de poder jubilarse anticipadamente. Pero para ello, ¿qué se requiere? Requisitos: edad, ¿no? Se dice de los varones 55 años a más, y las mujeres de 50 años. Una de las condiciones que establecía, por ejemplo, el tema de la desafiliación, o sea, cuando una persona se quiere desafiliar de una AFP para volver al Sistema Nacional de Pensiones, o sea, había algunos requisitos, ¿no?, que eran exigibles. Por ejemplo, tenemos dos requisitos que se requieren. Dice: haber ingresado inicialmente a la ONP hasta el 31 de diciembre de 1995. O sea, hay una limitación. Las personas que ingresaron posterior no tendrían el beneficio de poder retornar. Y a la fecha de la solicitud de desafiliación, dice, los afiliados deben contar con 20 años de aportaciones. Entonces, acá consideramos, y es una crítica a la norma, definitivamente pone un candado, porque la gran cantidad de personas no tienen el requisito de los 20 años de aportaciones. O sea, pueden tener lógicamente la fecha en la cual se incorporaron, que es hasta el año 1995, 31 de diciembre, pero el tema de la edad lo limita, ¿no? Yo creo que en este sentido sí va a ser mucho más difícil de que las personas puedan, o sea, del sistema privado, puedan retornar a la ONP. También vamos a tratar el tema de las uniones de hecho, porque llegan consultas, lógicamente, respecto a esta situación. Queremos decirles, amables televidentes, que en nuestra legislación peruana, lógicamente el matrimonio, que es la institución tutelar importante que nuestra Constitución protege, ¿no?, porque de ahí se deriva lógicamente el núcleo familiar, ¿no?, lo que es familia. Sin embargo, la legislación, viendo el tema de la igualdad de derechos, prácticamente ha permitido de que las personas que no son casadas puedan acceder a este derecho que les faculta, o sea, igualdad casi de derechos para un tema de sucesiones. Pero ¿qué se requiere? Que un hombre y una mujer pues tengan por lo menos 2 años de convivencia. A partir de ahí le genera los derechos sucesorios. Un ejemplo, hay muchas personas que no comulgan con el tema del matrimonio, y pasa que, por ejemplo, hablemos de un hombre, pues no, lógicamente un hombre y una mujer, fallece el varón, y la mujer
pueda que tenga hijos o no tenga hijos, sin embargo, tiene derecho de poder demandar judicialmente la declaración judicial de unión de hecho. Con sentencia consentida y ejecutoriada, la mujer podría, ¿no? Tiene todo el derecho de poder reclamar los derechos sucesorios de la persona, o sea, del varón que falleció, o viceversa, ¿no? Es decir, este beneficio le corresponde tanto al varón como a la mujer, pero para ello que se requiere es que esa persona, o sea, tanto el hombre o la mujer, tiene que hacer una sucesión intestada para que se le declare heredero de la persona que falleció. ¿Y cómo se obtiene? O sea, hay dos opciones de poder lograrlo: a través vía notarial, que es un trámite mucho más rápido, o a través de la declaración también judicial, ¿no? Acudir al juez de paz letrado y solicitar la sucesión intestada. Los requisitos que se requieren para solicitar es, lógicamente, llevar el certificado negativo de que no tenga testamento el causante, ¿no? Otro de los requisitos es que no haya inscrito la sucesión intestada. Por eso se pide certificados negativos que los expide la SUNAR, ¿no? También tiene que acompañarse, lógicamente, una declaración, o sea, lo que es una situación expectaticia de los bienes que puedan tener la persona que fallece para poder solicitar sobre esa masa hereditaria, sobre ese bien que forma parte de la masa hereditaria, ese derecho sucesorio, ¿no? Que luego, una vez que se expida la sentencia, se inscribe en el registro de personas, lógicamente personas naturales, en la cual está declarado pues la sentencia que lo reconoce como tal, como heredero. Bien, estimados amigos, para despedirnos le invitamos a seguirnos a través del Face, ¿no? De Sabino Ponce Rosso, el hombre de ley, o en todo caso visitarnos a Vía Vicencio 562, tercer piso, oficina 302, donde gustosamente lo vamos a atender. O sea, todas las consultas que nos hagan, nosotros le vamos a absolver. Entonces ya nos despedimos hasta la próxima semana, agradeciendo a Tribuna Popular y a ustedes. Muchas gracias.